Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, bienvenida de nuevo a Crece Contigo, tu podcast de desarrollo personal, de crecimiento. Aquí estamos los que no nos conformamos, los que nos la pasamos creciendo, aprendiendo cosas de desarrollo personal para crecer, para continuar nuestro camino de vida, para llegar más allá. Yo soy Fortis. Te doy la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio y vamos a continuar con la segunda parte sobre los cambios, un tema tan interesante sobre cómo superar el miedo a lo desconocido, cómo abrazar los cambios aún a pesar de que parezca tan aterrador muchas veces, ¿no? Y vamos a pensar en esta situación en la cual pues digamos que hay una cuestión aquí, ¿no? Digamos que nos despiden del trabajo y nuestra novia, nuestro novio nos deja y aparte nos subieron la renta, ¿no? Entonces parece todo ir cuesta abajo, ¿no? Una espiral descendente de caos y tenemos un miedo horrible a fracasar, ¿no? Entonces ahí quise poner este ejemplo tan drástico, tan oscuro, porque hablando detrás del micrófono tú me puedes decir, es que parece muy simple hablar sobre cómo superar este miedo al desconocido cuando no parece que las cosas pues estén realmente ahí, ¿no? Que verlas en la realidad es diferente, es distinto, me puedes decir. Y bueno, algo que te puedo decir es que yo he pasado por unas cuestiones bastante profundas, bastante caóticas, después les estaré contando, ¿no? Pero algo que les puedo comentar es que aún en esta situación tan extrema, pues podemos superar este miedo, ¿no? Ahora, analicemos el miedo un poquito. Creo que esto ya lo habíamos dicho anteriormente, pero me gustaría retomarlo desde aquí. Me gustaría retomar el episodio desde este punto tan esencial. Recordemos que el miedo es una emoción adaptativa como todas. ¿Qué quiere decir adaptativa? Pues que nos permite adaptarnos al entorno. Nos permite, pues, a pesar de que las cosas parezcan ir mal, encontrar una forma de adaptarnos a la situación, ¿no? Y el miedo es algo bastante primitivo, porque si tú lo piensas, el miedo nos puede ayudar a correr o a inmovilizarnos, ¿no? Dependiendo de la situación. Y pues bueno, si tienes una pantera enfrente que parece tener mucha hambre y pues claramente ahí no tienes los recursos necesarios para enfrentarla. Entonces, tal vez te conviene quedarte quieto a ver si se aburre y se va, ¿no? Porque pues claramente va a correr más que tú. Entonces, ahí tiene, esa es la razón por la cual tenemos estos miedos tan primitivos, estas emociones como el estrés, la ansiedad, etcétera, porque nuestros antepasados se tuvieron que adaptar a ese entorno tan caótico. Entonces, evolucionamos de esa manera para poder nosotros ser capaces de enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, digamos que esta es la situación de hoy, ¿no? Nos rompimos, nos despidieron y aparte nos subieron la renta, ¿no? Ahora tú me vas a preguntar, en medio de este caos, ¿cómo puedo mantener la calma? ¿Cómo puedo siquiera buscar, tener la tranquilidad suficiente como para buscar trabajo, ¿no? Como para siquiera tranquilizarme, calmarme y no querer pensar en desvivirme, ¿no? Que muchas veces ese es el pensamiento, ¿no? Cuando llegamos a ese punto en el cual sentimos que tocamos fondo, que sentimos del cual no hay una salida, de que ya estamos en una prisión así terrible, lo más profundo y no podemos salir, lo cual es una ilusión, ¿no? Muchas veces, pero no nos damos cuenta en ese momento. Entonces, ahí, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, les voy a dar una herramienta que es bastante útil para este tipo de casos. Ya lo he dicho anteriormente, pero me gustaría mencionarla aquí nuevamente porque es bastante útil y la verdad es que quita la ansiedad y el miedo de una manera muy rápida, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Porque efectivamente no podemos accionar, no podemos hacer acciones significativas cuando estamos en un estado de estrés, en un estado ansioso, en un estado de terror, ¿no? En un estado de depresión incluso.
Y esta es la cuestión con esto, que necesitamos primero calmarnos de este estado para poder tomar las decisiones más efectivas y más útiles en esa situación, ¿no? Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Que vamos a sentirnos así y nuestras acciones ni siquiera van a estar, bueno, pues digamos que se van a ver contaminadas por este estado anímico, ¿no? Y pues la gente lo va a tomar, lo va a ver, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a un trabajo, una entrevista y te ven desesperado, pues van a decir, algo está mal. ¿Por qué? Pues que, ¿por qué estará tan desesperado, tan desesperada? Quiere decir que no es una persona, confiable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso es instintivo. A nosotros nosotros reaccionamos a las personas que están ansiosas y no necesariamente nos causa tranquilidad el ver a una persona ansiosa, ¿no? Al contrario, nos estresamos más. Y eso puede ser contraproducente dependiendo del contexto, ¿no? Entonces vamos a hacer esta práctica. Primero necesitamos calmarnos, necesitamos practicar la atención plena, el mindfulness. Esto ya lo hemos visto en episodios anteriores sobre cómo hacer un escaneo corporal, fijarte desde las puntas de los dedos de tus pies, los talones, e imaginarte como si estuvieras en una tina de agua y que el agua va subiendo, un agua tibia. Esto nos puede ayudar un montón para sentirnos mejor con nosotros mismos, ¿no? Esta es una manera de hacerlo. Lo que pasa con esta forma de hacerlo es que puede tardar un poco en funcionar, ¿no? Necesitarías unos 2 minutos para hacerlo. Si los tienes, está perfecto, ¿no? Nada más cerramos un poco los ojos. Empezamos a hacer este escaneo. Y subimos por los tobillos, por las pantorrillas, las rodillas, los muslos, etcétera, ¿no? Así hasta llegar a la punta del pelo. Tenemos que imaginarnos que estamos dentro de esta tina y tenemos que sentirla, sentir esta línea que marcaría esa diferencia del agua, ¿no? Estando dentro del agua. Muy bien. Ahora esa es una herramienta que te quiero dar. La otra es un poquito más rápida, más efectiva. Ya la he dicho en episodios anteriores. Ahorita te daré la versión corta para no estar tanto tiempo aquí. Pero bueno, te la empiezo a comentar. Imagínate que estás en una habitación blanca, ¿vale? Solo hay una silla y una mesa. Te vas a sentar en la silla y te vas a imaginar una forma para esta ansiedad, para ese estrés, para ese miedo que tienes, ¿no? En ese momento. Claro, ahorita puede ser que no lo tengas. Y vas a imaginarte algo, ¿no? Un objeto. Algún paciente me dijo alguna vez que era una esfera negra, de hierro. Otro que era una planta de marihuana con cadenas. Otro que eran telarañas. Otro que era como un corazón así rodeado con espinas negras, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces imagínate la forma que tiene este miedo, esta ansiedad. Entonces tú la tienes en la boca del estómago, porque es ahí donde se siente, ¿no? Adentro del estómago. Y lo que vas a hacer en esta visualización es que vas a meter una mano o las dos y vas a sacarla y la vas a poner en la mesa. Ahora ahí tú eres quien observa la ansiedad, tú no eres la ansiedad, tú no eres este miedo, ¿vale? Tú eres quien lo contiene. Ahora de repente te das cuenta que hay unos pensamientos, unos papelitos con unos pensamientos escritos alrededor de esta ansiedad, de este miedo, de este terror, ¿no? Y los pensamientos son el origen de esta ansiedad, de este miedo. Y por eso te puse un ejemplo desde el principio, porque quería que visualizara estos pensamientos que pueden llegar a causar este terror para esta persona hipotética. Que me encantaría que no pasaran ese tipo de cosas en el mundo, pero pues así es a veces, ¿no? Y pensamientos como no valgo nada, mejor, no sirvo para nada, estarían todos mejor sin mí, soy un inútil, por eso me dejan, o cosas así, ¿no? Están ahí un montón de papelitos, ¿no? Entonces de repente te das cuenta de que tú eres quien observa los papeles, es decir, tú no eres los pensamientos, tú eres la persona que los contiene, quien los puede observar. Y así como los pensamientos de la semana pasada a la misma hora se fueron y ya ni siquiera recuerdas qué estabas pensando, de repente entró un aeronazo, se abren todas las ventanas del cuarto porque tenía ventanas y salen todos estos papelitos volando y se van por la ventana y te das cuenta cómo se están yendo, ¿no? Así como estos pensamientos que te digo que tuviste la semana anterior a la misma hora, ¿no?
y ves cómo se van. Regresas, volteas la mirada hacia la ansiedad y ves que está un poquito más chiquita, ¿vale? Ahora, esto te va a hacer sentir mejor de manera inmediata. Y la manera y la forma de hacerlo es que ni siquiera necesitas. Puedes cerrar los ojos, claro. Pero no necesitas necesariamente cerrar los ojos para que sea efectiva. Por eso está muy padre este ejercicio y me gusta muchísimo. Yo lo utilizo cuando llego a sentir un poco de ansiedad, ¿no? Y puede servir mucho. Entonces es una herramienta que te doy yo aquí. Porque este tipo de cosas son como cuando estás enfermo y necesitas algo para apagar los síntomas, ¿no? Bueno, pues esto es algo así. Pero obviamente, en este ejemplo, ya puedes buscar trabajo porque eso es lo que te va a ayudar con la enfermedad, por decirlo así, ¿no? Entonces, ya que no tenemos el síntoma, ya podemos hacer algo más significativo con la enfermedad. Muy bien. Ahora pues vamos a continuar con con este episodio y vamos con el siguiente punto, ¿no? Número 7. ¿Qué puedo hacer? Porque recordemos que es la segunda parte, ¿no? ¿Qué puedo hacer para dejar de pensar en qué hubiera pasado si? ¿No? Ahora, esto nos puede destruir, ¿no? Muchas veces llegamos a tener este tipo de pensamientos rumiantes en los cuales nos ponemos a pensar en el pasado, en qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, ¿no? O híjole, la regué aquí, debí de haber hecho esto, ¿no? Es decir, no te lo preguntas, sino tú dices, aquí debí de haber hecho esta otra cosa, ¿no? Ahora, vamos a analizar por un momento lo que ocurre con los pensamientos sobre el pasado. Los pensamientos sobre el pasado, lo que hacen realmente no es solamente que nos impiden disfrutar del presente, porque lo hacen, ¿no? Tú puedes estar en este momento comiendo tu desayuno y pensando en esto, ¿no? En qué hubiera pasado si hubiera hecho esto distinto, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que a pesar de que los estamos piense y piense, no hay una cantidad de culpa que tú te puedas generar que vaya, sin importar la cantidad, que tú me digas, con esta cantidad de culpa, o si paso este tiempo pensando en esto, yo voy a lograr que cambie algo en el presente. No existe esa cantidad, ¿vale? No hay una cantidad suficiente para eso. Tú me puedes decir, no, pero es que por la culpa puedo tomar decisiones. Sí, pero la culpa por sí sola no es lo que está arreglando la situación, son tus decisiones y tus actos lo único que están causando un cambio en el presente, no la culpa en sí, ¿vale? Aceptar lo que ha ocurrido y enfocarnos en el presente es esencial para poder avanzar. Ahora, ¿cómo puedo dejar de estar pensando en esto, en el pasado? Bueno, pues lo importante es aceptar qué ocurrió. Y hablamos de la aceptación en el momento pasado, ¿no? En el episodio pasado hablamos de la aceptación, ¿no? Y esto es algo complicadísimo, ¿no? Muchas veces, porque es como de, ¿cómo lo acepto? Bueno, pues el secreto para aceptar es solo hacerlo y ya, ¿vale? ¿Qué es eso? No es bajar las manos y decir, ya pégame más, no. No es rendirnos y decir, ya no se puede hacer nada. Es simplemente aceptar el hecho como es y no esperar. Porque, ojo, ese es el origen de toda frustración, de todo sufrimiento, esperar que la realidad sea de una forma distinta a como es en este momento. Acepta que la realidad es así y que no va a cambiar. Esa es la clave para poder nosotros estar bien en el momento presente, ¿vale? Ese es el origen de todo sufrimiento. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para aceptar que las cosas son como son? Bueno, pues piensa de esta manera. Si tú te pones a pensar en qué hubiera pasado si, ¿no? Si hace un mes hubiera hecho esto y aquello. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que no pudiste haberlo hecho. Si hubieras podido haber hecho eso en ese momento, en base a las circunstancias de ese momento, en base a lo que te llevó a tomar esas decisiones, hubieras hecho eso que estás pensando ahorita que hubieras hecho. ¿Pero qué crees?
que solamente puede pasar lo único que pudo haber ocurrido en base a esas circunstancias de ese momento en particular. ¿Por qué? La prueba está en esto. Si yo te pregunto ahorita, en este momento, ¿tienes el deseo de hacerte la vida más difícil en el futuro? ¿De hacerte la vida más difícil mañana? ¿De destruirte? Lo más probable es que me digas que no. Y esa es la prueba de que en ese momento tampoco querías hacer eso. Tampoco lo querías hacer. Por consiguiente, tomaste la decisión que tú pensaste que era la mejor en base a las circunstancias y al nivel de conciencia que tenías en ese momento, en base a lo que podías percibir, lo que podías ver. ¿Ok? Esa es la prueba de lo que te estoy diciendo en este preciso momento, en el presente. Porque puedes hacer esto, y esto es una trampa. ¿Qué hubiera pasado si y aquello? Y haces una película enorme. ¿Y qué ocurre? Que estás gastando recursos, estás gastando energía. Incluso te estás estresando. Porque quieres tomar esas decisiones ahorita, pero esas decisiones ahorita tal vez no sirven. Estás gastando energía, porque cada pensamiento es energía que tú gastas. Son neuronas conectándose. Es el potencial de acción de las neuronas, el intercambio de neurotransmisores, todo este sistema eléctrico tan sofisticado que tenemos lo estamos utilizando para algo completamente inútil. Mejor céntrate en el presente. ¿Qué puedo hacer ahorita para que mi situación sea mejor mañana? Porque el pasado, no sé si no lo hemos notado a este punto, pero no lo podemos cambiar. Ya ocurrió. Céntrate en el presente y mejor céntrate en cómo mejorar la situación actual para tu yo del futuro. Porque tu yo del futuro eres tú. Y pensar en estas cosas, y rumiar sobre lo que ya ocurrió y todo esto, no solamente no estás haciendo nada en el presente, sino que estás malgastando tu energía y tu tiempo, energía y tiempo que podrías utilizar para realmente hacer algo significativo para tu vida. Muy bien. Entonces, utilicemos el tiempo de manera efectiva, de manera correcta, ¿no? Aceptemos que las cosas son como son. ¿Las vas a cambiar? Claro que sí, pero cambias en el presente, no estás cambiando el pasado. El pasado no lo puedes cambiar, ¿vale? Punto número 8. ¿Cómo puedo convencerme de que los cambios son una oportunidad para crecer? Porque esa es otra, ¿no? Puedes decir, debido a la tristeza de la pérdida, al caos, al miedo que sientes, pensar, no, pues es que sabes que yo traté de cambiar y esa es la manera en la cual llegué a este punto. Esa es la manera en la cual llegué a este punto y como que ya no quiero regresar a lo anterior, quiero regresar a como estaba antes, quiero regresar a cosas que hacía antes que eran, que parece que estaba yo más feliz, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Los cambios pueden ser oportunidades para aprender y el desarrollo viene de aprender, el desarrollo personal viene de los aprendizajes. Por eso los estoicos nos decían, amor fati, ama tu destino, ama todo lo que pasa sin importar lo malo que parezca ser. ¿Por qué? Pues por esta razón. Porque no solamente vas a aprender, sino que es lo único que puede pasar. Entonces ámalo, porque eso significa estar vivo, estar aquí. En lugar de ver los cambios como amenazas, tenemos que verlos como desafíos que hasta cierto punto pueden ser emocionantes, pueden ser como una aventura nueva. Tú me puedes decir, ay, pero es que es horrible. Ok, sí. Puede ser que preferirías otra cosa, pero así le llamaban los estoicos justamente a las cosas que no están dentro de tu control, porque esa es otra. Hay cosas que tú no controlas. Si tú terminas una relación con alguien, tú no controlas a la otra persona decide por su propia cuenta y eso es problema de ellos, no tuyo. Tú preocúpate por lo que a ti te interesa, no por cómo controlar o manipular lo que la otra persona piense o sienta, ¿vale? Entonces, velo como un desafío emocionante, como una nueva oportunidad. Claro que sí, hay cosas que duelen, hay cosas que están horribles, hay cosas que parece de las cuales no podemos salir nosotros, pero ¿qué crees? Que también hay oportunidades dentro de esos cambios. Hay cosas nuevas que te corrieron del trabajo, hay una emocionante búsqueda ahí de un nuevo trabajo que tal vez te vaya a llenar más, que tal vez vaya a hacerte más feliz. ¿Ok? Entonces veamos esto como algo indiferente
en lo que respecta a lo que tú controlas. No puedes controlarlo, pero, y no lo preferirías, obviamente. Es lo que decía del estoicismo. Se le llaman indiferentes no preferidos y preferidos cuando son cosas que sí prefieres. Pero es importante saber que hay cosas que no controlamos y aceptarlas de igual manera y ver las cosas como desafíos que te van a hacer crecer. Entonces, en esos momentos, cuando pensemos que queremos regresar a los viejos hábitos, al pasado, a aquello que tal vez no nos funciona y por eso cambiamos, pues hay que analizar todo de manera objetiva, definirlo como hemos visto en episodios anteriores, no juzgarlo, no decir esto estuvo horrible, no, sino hacer una lista de sucesos. Puedes escribirla, de hecho puede ser bastante útil hacerlo. Y en base a esta lista, pues lo que vamos a hacer es analizar, a ver, ocurrió suceso A, B, C y D, y antes ocurría X, Y, Z, ¿no? Entonces, en base a esto, yo siento que lo mejor a partir de ahora es hacer la solución OPQ, ¿no? Entonces, de esta manera tú vas a tener la capacidad de aprender. Ahora, algo que te sugiero un montón, lee muchísimo. Un libro que les recomiendo y que jamás me cansaré de recomendar es el de Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Este libro es hermoso. ¿Por qué? Porque te ayuda a entender cómo hay muchas cosas que nosotros mismos nos afectamos debido a cómo nos educan desde antes y jamás nos cuestionamos estos modelos de aprendizaje, estos modelos de pensamiento que tenemos ya tan arraigados y que nos pueden causar tanto daño. Entonces, date una oportunidad, léelo, escúchalo y te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Eso es algo que te puede ayudar justamente a entender estos aprendizajes que tal vez no son tan claros por sí solos y que nos cuesta trabajo nosotros ver el aprendizaje porque la emoción sigue ahí. Entonces, cuando te abres a la oportunidad de un nuevo aprendizaje, pero no te lo estás diciendo tú, sino que lo estás viendo te lo está diciendo alguien más, ¿no? En este caso a través de un libro, pues puede ser bastante revelador, bastante sanador, ¿no? Entonces date esta oportunidad. Punto número 9. ¿Qué pasa si nunca me acostumbro a los cambios? Aquí hay una cuestión que podemos darnos mucho miedo, ¿no? Digamos que esta persona dice, no, pues llevo, no sé, 5 años con mi pareja y ahorita que terminamos, pues ¿cómo me acostumbro? No, nunca me voy a acostumbrar a no estar sin ella, porque compartíamos esta casa, compartíamos esto y aquello. ¿Qué ocurre ahí? Que realmente eso es una falacia, realmente sí podemos acostumbrarnos a todo. Y eso no es tan bonito como puede llegar a sonar, ¿no? Porque podemos acostumbrarnos hasta lo malo. Ahora, esto que perdiste, piensa en las cosas que eran no tan bonitas también, porque muchas veces cuando perdemos algo nos enfocamos más en las cosas buenas que nos daba, pero no en las cosas malas, no en los problemas que habían. Y obviamente aquí no estamos hablando del duelo, esto no es un episodio sobre duelo, sobre pérdidas, ¿no? Pero es importante mencionar esto, que nuestra mente se va a ir a los lugares, como ahorita estamos mal, ¿no? Ahorita estamos tristes con la pérdida, en este ejemplo, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro se va a ir a las partes positivas, a las partes bonitas, porque quiere salir de esa situación de depresión, de tristeza. Pero ¿qué ocurre? Que ahí no se nos están olvidando todas las cosas negativas de este trabajo que dejamos, de esta relación, ¿no? Tal vez fue muy caótica y se nos olvidan esas cosas, que no necesariamente éramos felices ahí, pero lo extrañamos porque ya no está. Entonces, así como nos ponemos a pensar en lo bonito, pongámonos a pensar también en lo que no está tan bonito, ¿no? Y eso va a facilitarte este proceso de adaptación y de acostumbrarte a esta nueva normalidad y aceptarla como es, ¿vale? Aceptar la realidad y dejar de pensar que sea de otra forma y verlo como una oportunidad para hacer cosas distintas, con práctica y con paciencia y con trabajo continuo. Podemos aprender a manejar los cambios de una manera más efectiva.
Y si antes no habíamos leído, pues esa es la razón por la cual tenemos que leer, porque estamos haciendo algo distinto que antes no hacíamos. Eso es lo que te va a ayudar a crecer, a llegar a un punto más alto, a hacer algo que no habías hecho antes, ¿vale? Punto número 10 y el último del episodio de hoy. ¿Cómo puedo? Digamos que yo ya sé adaptarme a los cambios. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos ahora a adaptarse a los cambios? Soy papá, soy mamá y es difícil porque muchas veces podemos mudarnos, ¿no? Podemos cambiarlos de escuela y los ves todos tristes. Y para ellos también es complicado. Imagínate si para nosotros como adultos es difícil. Ahora imagínate para un niño, una niña, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros para empezar ser un modelo a seguir, ¿vale? Y con modelo a seguir no me refiero a estar tranquilos todo el tiempo, no me refiero a, nada me pasa a mí, ¿no? Y ser como un muro, como una estatua de mármol, ¿no? No, me refiero a que tenemos que hablar abiertamente sobre los cambios y explicar cómo a nosotros nos afectan, pero cómo nosotros los estamos manejando también. Porque si tú ya eres muy bueno, muy buena manejando los cambios, que la verdad es que ya llegaste a este nivel en el cual tú eres muy bueno, muy efectivo en esto, y aunque no lo seas, si tienes cosas que puedes transmitirles a tus hijos, hazlo, toma esto como una oportunidad para hablarles de esto, de cómo te afectan a ti, cómo estás trabajándolos, cómo te está pegando esta nueva situación, ¿no? Y, y esto puede ayudarte a desarrollar no solamente tú una resiliencia mayor, sino también a tus hijos. ¿Por qué? Porque tú al explicar algo es como si lo reaprendieras y estás aprendiendo más al explicarlo que al solamente tenerlo ahí, como dentro, ¿no? Como tú tener un diálogo interno. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que muchas veces la otra persona te va a hacer preguntas y te vas a sorprender de cómo eres capaz de responderlas y esa respuesta que vas a dar muy probablemente tenga que ver con una pregunta que tú tenías pero que no sabías formular o que no pensabas que tenías. Por eso, enseñarle a otros es tan útil para ti. Y si te das cuenta, no solamente estás haciendo algo bueno para ti, sino que también para la otra persona, porque le vas a ayudar a desarrollar una mayor resiliencia. Tenemos que ver todos los problemas de la vida, no solamente como oportunidades para hundirnos, sino también como oportunidades para ser más fuertes y aventarnos al vacío y tal vez nos salgan alas y podamos volar, ¿no? Me gusta esta analogía del vacío porque muchas veces así se ve. Bueno, no se ve, se siente así. Así lo sentimos, como que no vemos un fondo y no sabemos si tenemos que avanzar, pero no sabemos si está muy profundo o no. Pero al momento de que nosotros aceptamos las cosas como son, dejamos de pensar, de querer, de desear que sean de otra forma, y lo hacemos, y hacemos esta cadena de sucesos que vimos en estos episodios, pues nos damos cuenta de la capacidad que tenemos para ir más allá. Capacidad que pensábamos que no teníamos. Que pensábamos que nos íbamos a morir, que pensábamos que ya no podíamos más. Y después nos impresionamos y vemos hacia atrás y vemos todo lo que hemos avanzado debido a que hicimos estas decisiones tan difíciles en su momento. Y si no me crees, piensa en un momento en el cual te sentiste así también, en el cual parecía todo estar perdido, y cómo llegaste a la felicidad, a la alegría después de un tiempo. Piensa en eso y te vas a sorprender en cómo tenemos esta capacidad los seres humanos de resiliencia, de resistir, no solo de resistir, sino de mejorar, de curarnos esas heridas y mejorar a partir de ahí. Muy bien. Espero que esto te haya servido. La verdad es que este episodio me gustó mucho. Me gusta muchísimo hablar de este tipo de temas porque es algo que nos puede ayudar a muchos. Créeme, a mí me ayudó en su momento y yo sé que a ti te va a ayudar, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que necesites, podemos estar en contacto. Tienes mi información ahí en
en la descripción del episodio. Y recuerda que aquí, si estás aquí es porque algo te llamó. Escucha el llamado, síguelo. Y vas a ver que va a llegar un punto en el cual vas a estar más feliz que de lo que nunca has sido, ¿no? Y esto puede parecer incluso a veces súper difícil, pero de creer, ¿no? Pero realmente es así. Así es como funciona, siempre y cuando tomemos las decisiones correctas, porque si en lugar de hacer todo esto que dijimos, pues nos la pasamos en TikTok con algún vicio, en las fiestas, fumar, etcétera, pues ¿qué va a pasar? Que no vamos a llegar a ningún lado. Es más, vamos a perpetuar esta situación de vida hasta que aprendamos a hacer algo distinto, ¿no? Y si estamos aquí es porque yo creo que quieres mejorar en algo, que quieres ser más feliz, que quieres ser más pleno, más plena. Entonces, hagamos estos cambios, hazlo por ti, hazlo por tu yo del futuro. Muchas gracias por escucharme, que tengas bonita tarde, bonita noche, donde quiera que estés, bonito día, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.